Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Les envío un cordial saludo al profesor Francisco García. En este video vamos a tratar el tema de la dinámica y los tipos de fuerza. Lo que vemos en pantalla corresponde nuevamente al libro de texto que se emplea en el programa de telebachillerato comunitario. Nos va a ser de utilidad para comentar algunas imágenes y entender de esta manera algunos conceptos relacionados con la dinámica. Cuando escuchamos la palabra dinámica, probablemente la asociemos con ideas como movimiento, fuerza, aceleración o energía. Y al hacerlo no nos equivocamos, porque en realidad todas estas ideas están relacionadas con la dinámica. ¿Pero qué es la dinámica? Podemos definir la dinámica como la parte de la mecánica que, al igual que la cinemática, se encarga de estudiar el movimiento de los objetos. Pero a diferencia de ella, en la dinámica no solamente estudiaremos cantidades como la velocidad, la aceleración o la distancia, sino también vamos a considerar cuál es el origen del movimiento, y siendo precisamente este origen, las fuerzas. Vamos a definir una fuerza como una interacción que se produce sobre un objeto, de tal manera que el estado de reposo o de movimiento que tuviera este objeto se va a alterar, o bien su forma se va a modificar. Por lo tanto, las fuerzas son acciones que van a modificar el estado de reposo o movimiento de los objetos o bien su forma. En el primer caso, podemos considerar como ejemplo el empujar un carro de supermercado para lograr que avance, o bien atrapar una pelota para poderla detener. En el segundo caso, podemos considerar como ejemplo cuando doblamos una hoja de papel, o bien cuando moldeamos una figura en plastilina. En este caso, estamos cambiando la forma del objeto. Observamos en la figura que dos personas tratan de mover una piedra con forma esférica. La piedra originalmente se encuentra en reposo y entonces para poderla desplazar necesitamos alterar ese estado. Dependiendo de la fuerza que ejerza cada una de las dos personas, va a ser la dirección en la cual la piedra se va a mover. Las fuerzas pueden ser de diferentes tipos, pero se pueden agrupar en 4 tipos principales. El primero de ellos corresponde a la fuerza gravitacional o bien fuerza de gravedad, que es aquella fuerza que producen los objetos por el simple hecho de contener materia. Gracias a esta fuerza nosotros estamos unidos de manera firme con la superficie de nuestro planeta. La fuerza de gravedad también permite que los planetas giren en órbitas bien definidas en torno al Sol. Otro tipo de fuerza corresponde a la fuerza electromagnética. Esa fuerza electromagnética se va a producir por los efectos de las cargas eléctricas. Cuando tenemos cargas eléctricas en reposo, se producen meramente fuerzas de tipo eléctrico. Pero en cuanto las cargas eléctricas se aceleran, se van a producir interacciones magnéticas, como por ejemplo ocurre en un imán. La interacción nuclear fuerte es una fuerza que mantiene unidas las partículas que forman a los núcleos atómicos, en aquellos elementos que no sufren desintegración radiactiva. Dado que los protones son partículas con carga positiva, entre ellos va a existir una fuerte repulsión. Por lo tanto, si no existiera la interacción nuclear fuerte, los protones serían rechazados del núcleo, ocasionando de esta manera que la materia fuera inestable y finalmente se desintegre. No existiría, por tanto, ninguno de los objetos que conocemos en nuestra vida cotidiana. En la interacción nuclear débil vamos a tener una fuerza de menor alcance y no es suficiente para mantener unidas las partículas que forman a los núcleos. Por lo tanto, en este caso, existe tanto emisión de energía como de materia por parte de los átomos. La interacción nuclear débil es por lo tanto la responsable del fenómeno de la radiactividad que presentan los isótopos de algunos elementos particulares, como por ejemplo el cobalto, el plutonio, el uranio, el radio, entre otros. Dependiendo de la naturaleza con la cual interactúan las fuerzas con los objetos, se establecen también dos tipos que son fuerzas de acción a distancia y fuerzas por contacto. En el caso de las fuerzas de acción a distancia, no es necesario que dos objetos entren en contacto directo para que exista una fuerza entre ellos, como ocurre en el caso de los imanes. No es necesario que toquemos un objeto de hierro con un imán, sino que basta con acercarlo para que el objeto de hierro sienta la atracción del imán. En el caso de las fuerzas por contacto, sí es necesaria la interacción directa entre los dos objetos. En la figura observamos que un futbolista golpea al balón para producir en él movimiento. Para aplicar la fuerza, el futbolista debe de hacer contacto directo con el balón, siendo entonces una fuerza de acción por contacto. Estamos observando ahora una página de internet. En la plataforma te dejaré el enlace a esta página y en ella observamos tipos de fuerza muy especiales. Entre ellos tenemos el peso. El peso es la fuerza que surge debido a la atracción de la gravedad que ejerce nuestro planeta sobre todos los objetos que se encuentran cerca de su superficie. Se indica con la letra W
y para calcularla debemos de multiplicar la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. Esto lo estudiaremos cuando lleguemos al tema de la segunda ley de Newton. Tenemos también la fuerza normal. La fuerza normal es un tipo de fuerza muy particular. Pensemos en que colocamos un libro sobre una superficie, como puede ser un escritorio. El libro tiene un cierto peso. El peso hace que el libro se mueva hacia abajo. Sin embargo, sabemos que al colocar un libro sobre un escritorio, el libro permanece en reposo. Si solamente actuara el peso del libro, debería de suceder que el libro cayera del escritorio. Sin embargo, para mantenerlo en reposo debe de existir una fuerza de la misma magnitud, pero opuesta al peso. Y en ese sentido, el escritorio va a ejercer sobre el libro una fuerza vertical hacia arriba, llamada la fuerza normal. Tanto el peso como la fuerza normal tienen la misma intensidad, pero los sentidos son contrarios, de tal manera que entre ellos se equilibran, y observamos entonces que el libro permanece en reposo. Existe otro tipo de fuerzas que se llama fuerzas de tensión. Estas fuerzas son transmitidas mediante la ayuda de cuerdas o cables, como en el caso de la figura que observamos aquí, en la cual tenemos un objeto que está siendo levantado mediante la ayuda de una cuerda y una persona a su vez aplica una fuerza sobre esta cuerda. La polea nos permite cambiar la dirección de la fuerza aplicada de tal manera que el objeto pueda ser elevado. Otra fuerza importante es el rozamiento o la fricción. La fricción es una fuerza que siempre se va a oponer al movimiento y se presenta por el contacto entre dos superficies. Debido a las rugosidades o imperfecciones que presenten ambas superficies, la fricción puede ser muy intensa o bien relativamente baja. Una fricción intensa se produce cuando tratamos de desplazar un objeto sobre la arena, mientras que la fricción disminuye si consideramos una persona patinando sobre hielo. Un tipo adicional de fuerza es la fuerza elástica. Esta fuerza se va a ejercer por objetos que pueden modificar su forma o sus dimensiones en general, pero que pueden recuperarlas al desaparecer las fuerzas. La fuerza elástica es ejercida por objetos como resortes o como membranas. Tienen una posición normal que es precisamente la que corresponde a sus dimensiones originales. En la figura observamos esquemáticamente un resorte unido a un objeto. Si nosotros comprimimos el resorte y lo liberamos, sabemos que el objeto va a comenzar a oscilar durante un cierto tiempo hasta que finalmente el resorte recupere su longitud original y el objeto permanezca en reposo. La fuerza gravitatoria de la cual ya hemos hablado es aquella fuerza que se produce debido a la masa de los objetos. Y en la figura lo que observamos es que la Luna describe una trayectoria bien definida en torno a la Tierra, debido a la atracción que existe entre ambos cuerpos. No solamente la Tierra atrae a la Luna, sino también existe una atracción opuesta de la Luna hacia la Tierra. Independientemente del tipo de fuerza que estemos estudiando, toda fuerza se va a medir en una determinada unidad, dependiendo del sistema de unidades que hayamos elegido. En el sistema internacional de unidades, la fuerza se mide en newtons, abreviado con una letra N mayúscula. Para el sistema CGS o sexagesimal, la unidad de fuerza es la DINA, que se abrevia como DYN. Y en el sistema inglés se emplea la libra fuerza o bien simplemente libra, abreviándose como LB o bien como una P mayúscula y una D minúscula. En los ejemplos estaremos considerando diferentes valores de fuerza, incluyendo algunos casos donde tendremos que realizar conversiones entre los diferentes sistemas. Continúa con la actividad del tema, entra a la plataforma y resuelve el cuestionario sobre la dinámica y los tipos de fuerza.